¿cómo estás? Hola Gaby, ¿qué tal? Mejor, más tranquilos. Hoy hay algo, ¿verdad? En el Parlamento. Ya se eligió, tenemos nuevo presidente. Pero qué velocidad. Hace una hora empezaba la reunión, ¿o no? Hace 2 horas empezaron como ya a tomar lista y después a votar y se cayó la lista 2. Entonces, El inicio de dos temas que, que es fundamentalmente la crítica de la economía feminista a la escuela ortodoxa, pero al mirar la crítica, eh, eh, también vamos obviamente a profundizar en algunos de los temas que ya fuimos viendo a lo largo del curso. Porque muchas de las docentes anteriores ya fueron dando ciertas señales, y también en el panel que tuvimos sobre sistema tributario, deuda y APPs. Por eso vamos a dar al final lo de APPs para poder también entender cuál es la lógica de las justificaciones que se dan a las no solamente a las APP, sino fundamentalmente a las privatizaciones. Y bueno, les voy a... yo, como para poder entender la crítica a la escuela neoclásica, tenemos que entender cómo piensan ellos el sistema económico. Y ustedes van a reconocer ahí que van a ver que el pensamiento ortodoxo, la escuela neoclásica, fue, como es el paradigma dominante, muchas de las cuestiones que vamos a ver son conocidas o les va a sonar, porque es lo que desde hace más de 50 años está vigente en todos los cursos de economía en América Latina, y sobre todo cuando hablamos de microeconomía, y con algunos discursos que vamos a ver sobre la macroeconomía. Y también la escuela ortodoxa, como se centró en el comportamiento en el comportamiento de los precios, dejó una rama de la economía muy importante desde los primeros, digamos que desde los primeros aportes económicos con la filosofía griega, que es la economía política, y que, bueno, fue una rama muy importante que con la ortodoxia perdió peso, y actualmente, desde hace unos años, está volviendo a retomar, y con algunos temas sumamente nuevos. Así que como primer paso, vamos a ver cómo funciona, cuál es el funcionamiento y los principales conceptos alrededor de la economía, y yo les pediría que si tienen, yo voy a ir parando cada tanto, y si tienen dudas, no tengan problema de, de hacer las preguntas, porque para poder criticar la economía o el sistema económico actual, es bueno conocer bien qué está detrás de eso. Así que les voy a presentar un PowerPoint para compartir con ustedes una presentación. No, perdón. se mostró por un momento, sí. Sí, no, lo que pasa es que era otra, esta es. Ahora están viendo, ¿verdad? Así es. Bueno, la economía básicamente se preocupó históricamente de discutir qué y cuánto producir, cómo producir, y cómo distribuir.
durante el cómo distribuir perdió relevancia hasta hace unos años, en que hoy, gracias a algunos economistas, vuelve a tener mucha relevancia. Y se centró, bueno, las tres ramas históricas de la economía son la microeconomía, que analiza el comportamiento económico individual de los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Las personas que para la escuela neoclásica son las que tienen los factores de producción, es decir, el trabajo, la tierra y el capital. Obviamente la gran mayoría de las familias o personas lo que ofrecen el mercado laboral es trabajo. Y las empresas, que son las que se llaman organizadoras de la producción, que adquieren el trabajo, el capital y la tierra, o alquilan, y pagan los factores de producción, que son el trabajo, el interés al capital y la renta a la tierra. Estos conceptos no son solo de la economía ortodoxa, en realidad también son del estructuralismo, porque son los conceptos básicos. Lo que cambia con la economía neoclásica es hasta dónde llega o hasta dónde limitan ese análisis con esos factores de producción y con esas remuneraciones. La segunda rama de la economía es la macroeconomía, que estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado, y para la escuela ortodoxa es casi un derivado del funcionamiento micro, porque el comportamiento macro para ellos es la suma de todos los comportamientos a nivel micro. Y la economía política, como les decía, es una rama que quedó olvidada durante la escuela neoclásica, y que es, bueno, uno se conoce como al padre de la economía política, a Marx, pero en realidad clásicos como Adam Smith, como David Ricardo o Malthus, y fueron los que en sus textos no siempre hablaron de economía política, pero sí tocaron todos los temas que hacen a cómo se organiza la producción, cuáles son los actores principales, cuáles son los agentes y cómo se relacionan esos agentes. Obviamente, en ninguno de esos textos incorporaron a mujeres. Siempre pensaron, y toda su estructura está pensada casi androcéntricamente. Pero lo más importante de la economía política es que estudia las relaciones sociales. Y a partir de la economía política se pueden entender las conductas micro y macro. Como la escuela neoclásica tiene como principal mirada a agentes económicos y su vínculo con los bienes y servicios y los precios que pagan por los bienes y servicios, fíjense que ahí no hay relaciones sociales. Es un consumidor que quiere adquirir un producto y que decide adquirir o no en función del precio, una empresa que produce esos bienes y servicios y decide cuánto producir y cómo producir en función de una estructura de costos, y unas familias que también en función de los precios del salario, del interés y del valor de la tierra deciden o no ofrecer esos bienes y servicios, esos insumos para la producción. ¿Y por qué Marx decimos que es como el padre de la economía política? Porque él justamente centra su atención en las relaciones de producción entre trabajadores y detentores del capital o en las empresas. Ese es su eje, por eso es que se lo conoce como el padre
van a ver que en los textos se lo conoce como el padre de la economía política. Sin embargo, estos temas fueron ya tratados por otros, por clásicos anteriores a Marx, y Marx justamente gran parte de su bibliografía le dedica a hacer una crítica a la teoría del valor trabajo, por ejemplo, de Adam Smith. Con la escuela ortodoxa, la economía política desaparece, y tal vez ustedes recordarán que 30 o 40 años, o si revisan libros de textos de economía, van a encontrar que una de las materias en la universidad y también en la escuela, en el colegio, en la secundaria o en la educación media, era economía política. Y después ya desaparece para aparecer micro y a veces en las carreras de licenciatura hay micro 1, micro 2, micro 3, y macro es macro 1 y macro 2, por ejemplo. Con la escuela, con la ortodoxia, la microeconomía es su principal subdisciplina dentro de la economía, o la principal rama a la que ellos le dedican tiempo. Y en todos los casos yo creo que ustedes conocen los indicadores que se usan en cada uno de las ramas. En microeconomía, un indicador básico es el precio de los productos y el precio del trabajo. ¿Cómo se mide el precio del trabajo? Es el salario. ¿Y qué le preocupa? Es cómo, por ejemplo, vamos a ver con más atención esto, cómo se definen las horas de trabajo remuneradas, las horas de trabajo no remuneradas, los precios, el salario, cómo se decide, cómo un consumidor decide comprar, cómo una empresa decide vender. Inclusive la microeconomía modeliza las decisiones matrimoniales o las decisiones de delinquir o no delinquir en función de los costos económicos y de oportunidad. Es decir, esta rama con la escuela neoclásica intentó modelizar todas las conductas posibles que tienen que ver con decisiones económicas. En el ámbito de la macroeconomía hay varios indicadores, pero el más importante y conocido es el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto. Dado que la mayor importancia de la escuela ortodoxa estaba en la producción, ese es el sesgo que hoy tenemos en la economía. Cuando hablamos de economía, en general estamos hablando siempre de Producto Interno Bruto. Ahora que estamos discutiendo las políticas de post-COVID, fíjense que el mayor énfasis siempre es en la discusión del Producto Interno Bruto. Y mucho menos hablamos del ingreso nacional o del ingreso per cápita, menos aún de desigualdades que se tienen varias formas de medir, pero las que solemos ver más son el índice de Gini, que también mide, por ejemplo, desigualdad de la tierra, o por deciles, cuál es la diferencia de ingresos entre el decil más rico, el 10% más rico de la población y el 10% más pobre. Inclusive hoy en el mundo la desigualdad se ha acentuado tanto que también hablamos de la desigualdad del 1% más rico con respecto al resto, por los niveles de desigualdad que se fueron acumulando en los últimos 40 años. Otro indicador muy importante es la inflación. Obviamente, la inflación es el aumento generalizado de los precios, y creo que podría ser el ejemplo más claro de cómo la escuela neoclásica mira la economía. En la microeconomía, la definición de los precios es la variable más importante, y esa variable, la sumatoria de todos los precios, es lo que hace a el nivel general de precios y es lo que permite construir el dato de la inflación. El precio de determinados productos
todos agregados se convierten en la evolución del nivel de precios, que cuando aumenta decimos que hay inflación. Otros indicadores son las tasas de desempleo, de inactividad, de informalidad, pero también son indicadores subvalorados por la escuela neoclásica. Y vamos a ir viendo cómo ese sesgo, esa subvaloración se ve y se escucha en los discursos. Deuda, que podemos hablar de deuda pública y también de deuda privada. Déficit fiscal, que es un indicador muy importante, son los ingresos menos los gastos, es decir, los ingresos tributarios y otros recursos que tengan los países, menos los gastos, da el déficit fiscal, que después se tiene que, obviamente, cubrir con deuda. Otro indicador muy importante es el de pobreza, y algunos datos, otros indicadores más agregados son los índices que encontramos, el de progreso social, el de desarrollo humano, ahora el de felicidad, todos con componentes importantes económicos. Y en economía política no hay indicadores, lo que tenemos son análisis que no necesariamente son cuantitativos, y es lo que hoy análisis de actores, ahí sí hay un indicador en la participación de decisiones, son los porcentajes de participación, porcentaje en la toma de decisiones, y temas más modernos dentro de economía política como el concepto de captura, el de puerta giratoria, el de conflicto de intereses, tráfico de influencia, es decir, una serie de conceptos que habían perdido relevancia, inclusive que habían tenido hace 30 o 40 años un espacio muy importante en la academia y que dejaron de tener relevancia, y desde hace unos años están volviendo en las universidades a incorporar como temas muy importantes, y en casi todos los países hay líneas de investigación e investigadores especializados en estos temas, que al final lo que trata de hacer la economía política es cómo se toman las decisiones y a quiénes benefician esas decisiones. No sé si tienen alguna pregunta por aquí, hasta aquí. En el chat no veo ninguna pregunta, pero no sé si alguna tenga alguna duda. Pero si alguien quiere hacer un comentario Eso, tal cual. sobre estos temas y cómo siente que se dan en el debate de su país y en términos económicos, adelante. A mí, para animar, el término ortodoxia económica creo que me parece interesante, ¿no? Porque recordaba que aquí en Perú, en los años 80, cuando se intentó hacer un manejo de la deuda distinto, se llamó heterodoxia económica, ¿no? Entiendo que lo que es ortodoxo va cambiando también en el tiempo, porque es una cuestión, lo hegemónico en la disciplina. Cuando hablamos, sí, cuando hablamos de ortodoxia en general hablamos de la escuela neoclásica. Y la escuela neoclásica, vamos a ver desde la mirada de la economía feminista, también fue cambiando, y más que cambiar, lo que hizo fue hacer más complejo su análisis, justamente a raíz de las críticas. Pero cuando hablamos de heterodoxia estamos hablando de un rango amplísimo de discusión, que va desde dentro mismo de la escuela neoclásica, como por ejemplo el keynesianismo, el neo-keynesianismo, el nuevo keynesianismo, hasta el neomarxismo. Estamos hablando
cuando hablamos de heterodoxia, estamos hablando de una heterogeneidad de ideas que se fueron gestando y desarrollando. Y ahí es más complicado cuando hablamos de sobre todo de macroeconomía, en las políticas, cómo dividimos en las políticas económicas y sociales, y hoy muchos de nosotros podemos ver las respuestas de los países frente al COVID en términos sociales y económicos. Es muy difícil decir a qué escuela heterodoxa pertenecen, porque hay medidas que son más keynesianas, como las de impulso al consumo, hay medidas que tienen que ver con el control de la inflación, que pueden ser más cerca de la ortodoxia que de la heterodoxia, y puede haber países que usaron combinaciones de medidas macro que están entre el neokeynesianismo y el neomarxismo, por ejemplo. Pero hay que ver, no es tan sencillo, porque los límites en la heterodoxia tampoco son tan claros como los que hay en la escuela neoclásica. ¿Alguien más tiene algo? Parece que por el momento no, vamos viendo si después salen. Si alguien tiene alguna duda sobre alguno de estos conceptos, no hay problema. Paramos, y porque lo importante es que entendamos cómo funciona el paradigma. Claro, yo creo que no viene al caso en la clase, pero si de repente más adelante puedes dar alguna sugerencia para el tema, el concepto de inflación, que es un concepto complejo y que ahorita también por todo el nivel de endeudamiento podría volverse a poner un poco en boga, ¿no? Entonces, no creo que sea para detenernos aquí, pero sin duda es un concepto que es complejo de comprender. Bueno, cuando nosotros vamos a ver el modelo neoclásico en función de lo que necesitamos para entender la crítica de economía feminista, pero si alguien tiene algún comentario, una duda que no, como por ejemplo el de la inflación, lo discutimos, porque siempre hay algún sesgo en términos de qué pasa en cualquier fenómeno, y ese fue el esfuerzo que hizo la economía feminista, de tratar de encontrar en la mayor parte de los fenómenos económicos el sesgo de género, porque pensar en que esos fenómenos son neutrales al género eh, ya está casi descartado. Siempre los fenómenos económicos tienen algún tipo de sesgo de género, más difícil o menos difícil de medir, pero tiene. Bueno, ¿y cuáles son los conceptos dentro de la microeconomía que nos interesan para poder entender la crítica de la economía feminista? Uno es el de Homo economicus, es cómo es el agente, cómo es el consumidor y cómo es la persona que ofrece trabajo. Le llamamos Homo economicus, la bibliografía le llama Homo economicus, haciendo referencia a que es totalmente racional, es decir, evalúa cuántas horas de trabajo quiere ofrecer, o evalúa entre diferentes bienes y servicios, o una canasta de bienes y servicios frente a otra canasta de bienes y servicios, o una combinación de una canasta de bienes y servicios y una canasta y horas de ocio, es decir, un montón de formas de combinaciones, y toma su decisión haciendo un cálculo racional
acerca de cuál es la combinación de bienes y servicios que le daría la mayor satisfacción. Y ese agente racional además se guía por su propio autointerés y por su propia necesidad o preferencia por su satisfacción. En ese sentido, alguna bibliografía le llama autointerés y Adam Smith hablaba directamente de egoísmo. Esos agentes además son representativos. ¿Por qué se habla de agentes representativos? Porque se asume que todos son más o menos iguales. Todos los consumidores tienen la misma lógica. Comparan precios, ven cuánto satisface o no esos precios, comparan salarios por hora y si les interesa ese salario, toman o dejan el trabajo. Y por el lado de la producción o de la demanda de trabajo pasa lo mismo. Las empresas construyen su función de producción y en función de los costos deciden cuánto van a producir y con qué características. Los trabajadores y los consumidores maximizan satisfacción, mientras que las empresas maximizan su utilidad. Aquí no estamos hablando de necesidades, estamos hablando de maximizar la satisfacción al margen de que esa satisfacción permita satisfacer necesidades y mucho menos permita satisfacer derechos. Por ejemplo, una persona que está por debajo de la línea de pobreza, un agente representativo, un consumidor que es trabajador, porque el trabajador bajo esta teoría es la que trabaja, gana un salario y ese salario trata de maximizarlo con una canasta. Bajo esta teoría no importa si ese salario, ese ingreso está, por ejemplo, a mitad camino de la línea de pobreza, es decir, está muy lejos de la línea de pobreza. Aquí lo importante es que con aún siendo bajo ese ingreso, ese agente es totalmente racional y con esos recursos logra adquirir una canasta de bienes, servicios y tiempo de ocio, porque ese agente económico, bajo esta lógica, decidió cuánto tiempo trabajar para garantizar esa canasta que quería y maximiza su tiempo de trabajo y maximiza sus beneficios, su satisfacción. Y la empresa, por otro lado, con esos insumos y con la función de producción que decidió, es decir, cuánto de tecnología, cuánto de un determinado insumo le iba a poner, en función de eso produce un bien, lo ofrece al mercado y si ese precio es el adecuado, se vende todo. Y si no, quedará en stock. Entonces la empresa tiene que cambiar bajar sus precios o cambiar su función de producción para producir ese mismo bien más barato de manera que se pueda vender. Esa racionalidad hace que al final del proceso económico las empresas sepan cuál es el precio que los consumidores están dispuestos a pagar y ofrece la cantidad de bienes, de ese bien que todos los consumidores están disponibles a comprar. Por lo tanto, no queda en stock. A la larga se consigue un equilibrio entre lo que las empresas están dispuestas a ofrecer y lo que las personas, los consumidores, que a la vez son trabajadores, están dispuestas a pagar. Y
en la bibliografía, eso se llama vaciarse el mercado, es decir, se llega a un equilibrio en el que todo lo que se produce se vende. En ese proceso de todo lo que se produce se vende, se supone que hay una competencia perfecta, es decir, todos saben, todos tienen información completa y simétrica sobre los precios en el mercado y saben que un tomate o una silla o un curso se puede conseguir más barato en otro lugar. Por lo tanto, si me ofrecen algo más caro, yo sé que lo puedo conseguir más barato en otro lugar y no compro, no pago un precio más alto de lo normal. Y lo mismo pasa con las empresas que producen. Tienen información completa sobre los bienes y sobre los insumos y con eso toman la decisión de cuánto producir. Y tienen información completa también sobre, por ejemplo, cuáles son los estándares de calidad de lo que los consumidores quieren. No hay empresas bajo este supuesto de competencia perfecta, ninguna empresa puede fijar los precios, es decir, toda la empresa que no puede producir al precio que los consumidores están dispuestos a ofrecer, a consumir, quiebran y se cierran. Y quedan solamente una cantidad de empresas que ofrecen el mismo producto a los precios que el mercado es capaz de pagar. Aquí son muy importantes y estos conceptos yo creo que ustedes los conocen, el de eficiencia. ¿Y en qué sentido? En que las empresas que funcionan bien van a ofrecer la máxima cantidad de producción al menor costo posible y al menor precio posible. Por lo tanto, los consumidores se van a beneficiar porque las empresas ofrecen lo más barato posible en determinados niveles de calidad. Y los consumidores, al comprar los productos lo más barato posible, maximizan la utilidad de su canasta. Y ese precio al que se vacía el mercado es el precio de eficiencia. Este concepto de eficiencia es el que está detrás de, por ejemplo, todos los procesos de privatización, cuando nos dicen, sí, las empresas lo hacen mejor porque conocen la función de producción, conocen cómo pagan lo que se tiene que pagar y venden al precio. Y si no funciona, quiebran. Cuando en realidad no es tan así. También se habla de otro concepto importante, es costos de oportunidad. Eso se da tanto en los consumidores, en el sentido de cuando calcula un consumidor cuántas horas quiere trabajar o cuántas horas no quiere trabajar, entonces, ¿qué deja de consumir por esas horas de no trabajo? Y en el caso de la empresa pasa lo mismo. Cuando quiere producir una determinada cantidad de bienes, deja de producir otros. Un costo de oportunidad es, quienes decidieron hacer este curso habrán evaluado qué iban a dejar de hacer por asistir al curso. Eso es lo que llamamos costos de oportunidad. Estos conceptos no son solamente conceptos de la escuela ortodoxa, son conceptos generales de la economía. Lo que nosotros vamos a ver es que lo que dice la escuela ortodoxa es que el Homo economicus y los agentes representativos son capaces de calcular exactamente cuáles son los niveles de eficiencia, cuáles son los costos de oportunidad y cuáles son los incentivos que hay detrás para eso,
y toman las decisiones de manera a que al final se logre un equilibrio en la economía y se vacíen los mercados. Es decir, todo lo que se produce se vende al precio de equilibrio, que es el precio de eficiencia. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Bien. Adelante, María Refugio, con tu pregunta. ¿Escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Más que una pregunta era, no sé, me asaltó una reflexión, ¿no? Y seguía la explicación imaginando eso, imaginando cómo es la racionalidad de la cadena de la industria, lo escribí ahí, de la industria del vestir, ¿no? Esto que es un producto, un tipo de producto tan cambiante y de manera tan acelerada, que es de temporadas y esto, ¿no? Y que emplea tantas mujeres, eso me llamaba mucho la atención, porque digo, dentro de toda esta cuestión de la industria y la producción, pues estamos también las mujeres concentradas por el rol, ¿no? Y hay una gran concentración de mujeres en toda la industria del vestir, ¿no? A veces inexplicable cómo mantiene estos costos de equilibrio, o estos equilibrios, ¿no? O esta eficiencia, siendo que existe esta dinámica tan acelerada en toda la industria del vestir, ¿no? Eso me llamaba la atención, pues. Bueno, ahí tenemos justamente el argumento de la escuela neoclásica, es que al no tener criterios valorativos, la industria de la maquila responde a la lógica de la escuela neoclásica en el sentido de que se instala en los lugares donde no hay salario mínimo, entonces bajan, o sea, producen con la mayor eficiencia posible. Por eso desde el principio yo les señalé que en la escuela neoclásica, a diferencia hasta en Adam Smith, no hay ese precio de equilibrio y ese vaciamiento del mercado se da al margen de las necesidades y de los derechos. Esa eficiencia se da gracias a que no hay salario mínimo, por eso es que esas empresas se ubican en los países donde el salario es menor. Para producir bienes y servicios, en este caso ropa, por ejemplo, que se venden en otros mercados al menor precio posible, donde los consumidores se sienten satisfechos por comprar esa ropa al menor precio posible. Justamente el caso de las maquilas es un poco esta lógica. No tiene que haber salario mínimo para que el precio se defina en el mercado. Y ese precio bajo le beneficia a los consumidores que consiguen ropa muy barata. Claro, eso tiene, en economía le llamamos, es otro concepto que dejé para el final, pero ya que estamos aquí, altas externalidades negativas. ¿Qué tipo de externalidades negativas? Por ejemplo, ropa que se desecha demasiado rápido. Si antes una prenda se usaba, y estos son datos ciertos, hace 20 años se usaba 24 veces, hoy el promedio es de 7 veces. Entonces, claro, tiene un resultado negativo en el sentido de que se desecha mucha basura. Por eso es que los impuestos
para la escuela neoclásica no deberían existir porque los impuestos distorsionan el mercado. Esas empresas, al tener que pagar un impuesto, las maquilas, al tener que pagar un impuesto, ese impuesto termina yendo a la ropa, encarece, y al encarecerse, cuando se tiene que vender, eso reduciría la satisfacción del consumidor porque el consumidor está pagando más. Un poco, justamente, esa es la lógica del mercado. Por eso no tiene que haber, por eso no debería haber un rol estatal fuerte, o sea, sistemas tributarios, pero tiene este resultado negativo que es la insostenibilidad. Por eso hoy hay movimientos a nivel mundial sobre sustentabilidad de la producción. Claro, obviamente después están los otros argumentos, que es el de la pobreza, el de la ausencia de derechos. Por eso son importantes los derechos, para generar una base mínima de consumo y también por eso es que la maquila separa el consumo de la producción. Porque si esa ropa se tuviera que vender en los países donde se produce, no se consumirían porque los ingresos son muy bajos en esos países. Entonces la globalización lo que hizo fue separar la producción del consumo de manera que no exista el problema de que como se pagan bajos salarios, esa ropa no se vende en esos lugares porque esas poblaciones que ganan $1 al día en las maquilas no van a ir a comprar esos productos. Y ahí hay una fuerte crítica a la teoría, porque se supone que la teoría, eso que se produce tiene que ser consumido. Pero en estos casos no se consume en el lugar, se buscan otros mercados donde sí pueden ser consumidos. ¿Alguien más? ¿Alguna? Alguien menciona el impacto ambiental, también me imagino que eso tiene. Bueno, claro, con la industria de textil, digamos, ¿no? Pero Sí. creo que seguimos con lo que estamos discutiendo. La crítica hecha a este enfoque microeconómico desde la propia escuela neoclásica hizo que esta lógica de la toma de decisiones de agentes individuales, algunos neoclásicos lo trasladasen a los hogares y a las familias representativas. Y ahí tenemos por ejemplo, Gary Becker, que ustedes habrán escuchado hablar de la teoría del capital humano, y todo el tiempo escuchamos hablar del capital humano. Fue uno de los padres del capital humano y en el 92 ganó el premio Nobel de Economía con un texto que se llamó Tratado de la Familia, donde lo que él trata de hacer es llevar esta lógica del funcionamiento del mercado a los hogares, para tratar de traducir cómo es que toman decisiones, las decisiones de consumo, los hogares como conjunto, porque los niños, las niñas o las personas que no trabajan en un hogar no son consumidores representativos. Y bueno, Gary Becker a lo que hace referencia o lo que modeliza en su libro Tratado de la Familia es cómo las familias actúan como si fuera un agente representativo. Ahora, la pregunta ahí es cómo esa racionalidad se traduce en una decisión si son muchos miembros. Y Gary Becker habla de un integrante
altruista, es decir, un integrante que su nivel de satisfacción depende de la satisfacción de los demás y toma decisiones por el resto, porque alguien tiene que tomar decisión de cómo se va a gastar el dinero. Otro neoclásico que a lo mejor ustedes conocen es Paul Samuelson, tiene un manual de economía famoso. Y él, en un artículo en 1964, en el que también busca ver cómo toman las decisiones las familias dentro de la escuela neoclásica, le pone otro nombre al integrante altruista y dice que se llama dictador benevolente, es decir, un miembro del hogar que toma las decisiones de en qué gastar y cómo distribuir al interior de los hogares. Este debate surgió también por el análisis que se hacía, por ejemplo, de por qué en algunos países se encontraban que las niñas estudiaban menos que los niños. Y lo que se trata de explicar es cómo toman las decisiones las familias de cuánto invertir en educación, por ejemplo, en los niños y en las niñas. Y ahí sale lo del mercado racional. Y lo que se asume bajo esta teoría es que como las niñas tienen un retorno económico menor, no es tan rentable invertir en su educación, por eso es que se observan las brechas educativas por sexo. Las niñas tienen menor inversión porque tienen menor retorno a mediano o largo plazo y en algunos países hasta resulta un costo alto porque la familia tiene que pagar, en el momento de casarse, tienen que pagar una dote, por ejemplo. Entonces, en el estudio de estas sociedades es que surge la necesidad de tratar de explicar las decisiones familiares a través de un integrante altruista, es decir, no es egoísta, o lo que Paul Samuelson llama un dictador benevolente. Hasta ahí la teoría parte del supuesto de que esa decisión se da en el marco de una familia o de un hogar sin conflicto. Ante la crítica muy fuerte de que se generan conflictos, cuatro autoras en realidad, McElroy y Horney, en un artículo en 1981 y casi el mismo año, Manser y Brown, señalan que sí puede haber un conflicto, pero que al final el poder negociador dentro de los hogares hace que se llegue a un equilibrio y que las familias decidan racionalmente cómo se toman esas decisiones de invertir. Más modernamente, ustedes habrán visto la película a lo mejor de la vida de Nash, un economista que también ganó el Premio Nobel de Economía, que habla de teoría de juegos. Al incorporar la teoría de juegos, lo que se incorpora es el conflicto. Y en parte también se incorpora en las decisiones la posibilidad de que los mercados sean imperfectos, porque en la teoría de juegos hay diferentes escenarios y algunos de los escenarios tienen que ver con la incertidumbre sobre cómo va a actuar la otra parte. Esta incorporación de la teoría de juegos no es menor y lo desarrolla mucho, por ejemplo, el marketing. Bajo la teoría neoclásica tradicional, por ejemplo, dos supermercados saben exactamente cuál es su estructura de costos y toman las decisiones de qué vender y a qué precio vender en función de su propia estructura de costos y de los precios a los que ellos compran los bienes que vuelven a vender.
Un ejemplo de cómo se utiliza, de cómo cambió eso, es que el marketing. Los supermercados o un shopping, por ejemplo, no decide los precios o no deciden sus ofertas en función de su estructura de costos nada más, sino de cuánto gasta el otro shopping en campañas publicitarias. Entonces ahí ya las decisiones no son solamente entre los costos de los insumos, la estructura de qué se produce, sino en función de la decisión del otro. Fue un muy fuerte cambio en la teoría microeconómica que ya venía por los 50 años, pero que bueno, justamente esta idea del conflicto y de la competencia imperfecta y de la teoría de juegos le dio ese instrumento. Y finalmente Amartya Sen habla de conflictos cooperativos dentro de la familia, es decir, si bien hay conflictos en las familias, todos saben que a todos les va a ir mejor si se respetan determinados límites. Y si yo puedo acordar algo o un integrante acuerda algo en la medida en que sabe que el otro le va a ir mejor también con esa decisión. Es decir, si todos ganan. Amartya Sen, que fue el que escribió este artículo muy interesante, no es ortodoxo, pero hace su propuesta en el marco de la teoría ortodoxa. Porque en economía hay una cuestión que es más epistemológica, digamos, que lo importante para dentro del debate económico es no solamente criticar los supuestos de la teoría, sino tratar de encontrar las debilidades de la otra teoría al interior de la misma teoría, porque uno puede, si critica los supuestos, obviamente es más fácil que encontrar los problemas dentro de la misma teoría. Y lo que busca Amartya Sen en esto es señalar que al no considerar el conflicto, la teoría microeconómica no puede llegar al equilibrio que es lo que quiere, que es lo que supuestamente se llega. ¿Cómo vamos hasta aquí? A mí me parece muy interesante. De repente, claro, no hemos tenido una clase para ver las diferentes como teorías económicas, ¿no? Mencionamos algunas al inicio. Y por lo menos lo que yo recuerdo de algunas clases es que tanto los marxistas como los neoclásicos y quizás la nueva economía del hogar quiso cambiar eso, no reconocían el conflicto dentro del hogar, ¿no? Y eso era, creo que algo importante, ¿no? Que se buscó resolver, porque se planteaba que en el hogar todos tenían los mismos intereses, pero no era así, ¿no? Entonces, ya sea porque en el marxismo se creía pues que la superación, la clase pues negaba ambos intereses divergentes, ¿no? O algo así, ¿no? Así mismo, Entonces, sí, así mismo. Ustedes están viendo que lo que pasa es que gran parte del marxismo supone que los problemas están dados más por la cuestión de clase que por las cuestiones de género y raza. Entonces, durante mucho tiempo el marxismo no dio buenas críticas útiles para la economía feminista. Tardó mucho más en tratar de entender porque durante muchos años el problema de la subordinación de las mujeres no estaba dada por las relaciones de género, por los procesos de socialización, sino sobre todo por la estructura de clases, la mujer como trabajadora. Después sí, por supuesto. También hay que entender que la economía feminista, dentro de la economía feminista hay una
gran pluralidad de abordajes económicos. No es como la heterodoxia. Tiene, y es un poco una de las virtudes o de los méritos de la economía feminista, que dentro las economistas, son en su mayoría mujeres, tienen una gran capacidad para discutir estos temas en el marco de muchos enfoques. Y eso es lo que también le ha permitido ir construyendo y deconstruyendo, digamos, en el lenguaje, en este lenguaje de manera cooperativa para poder entender los fenómenos que se dan a nivel micro y también a nivel macro. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario? Esta teoría de Gary Becker fue tan importante que ganó un premio Nobel en 1992. Y él empezó sus primeros enfoques 20 años, casi 30 años atrás. Y él es también uno de los grandes impulsores de la teoría del capital humano. Es decir, en esta lógica de mercado, lo que dice la teoría del capital humano es que cuanto mayor inversión hay en educación en las personas, mayor va a ser su salario, porque está mediado por la productividad. Es decir, una persona estudia más, es más productivo, automáticamente tiene un ingreso más alto. Esto también fue analizado desde la economía feminista, y la principal crítica que se le dice es: no, eso no necesariamente es así en los mercados. Una mujer puede tener las mismas credenciales educativas, los mismos años de estudio, la misma experiencia, pero termina ganando menos. Y la escuela neoclásica no puede resolver el problema de la discriminación salarial. Y en los modelos económicos se queda como un factor no explicado, la famosa U en los modelos econométricos. Y justamente esa es la parte que trata de entender la economía feminista por los análisis de discriminación y de la economía política. Y obviamente la base de eso está en la división sexual del trabajo. Yo sobre eso quería agregar algo, que como tú dices, la posición de la mujer y las decisiones que se toman al respecto sobre las mujeres, o por ejemplo, si invertir más en una mujer o en un hombre o cosas así, parten tienen como justificación la aplicación de una racionalidad que sin embargo se basa en una diferencia que no es racional, digamos. O sea, en el fondo parten de la base como de esta discriminación de género o de la diferencia sexual, pero sin que eso tenga una racionalidad del punto de vista. Por ejemplo, la mujer podría hacer eventualmente el trabajo mejor que el hombre, estar más calificado que el hombre, pero igual se le paga menos, se invierte menos. Entonces, por un lado, esa racionalidad refuerza la diferencia de género o los atributos, lo que está establecido tradicionalmente, y por el otro lado, establece como una justificación de racionalidad sobre algo que no está relacionado con la racionalidad por ejemplo, del trabajo, sino que solamente parte del prejuicio o de una forma de pensar a las mujeres dentro de la sociedad. Sí. Lo que pasa es que ahí la escuela neoclásica tiene supuestos muy duros.
Por ejemplo, uno de esos supuestos, que es lo que después Keynes desde la macroeconomía le rebate a la escuela neoclásica, desde la macroeconomía, pero dentro de la escuela neoclásica, le rebate a la escuela neoclásica. Los supuestos son muy duros en el sentido de que, por ejemplo, la escuela, ¿cómo explicaría la escuela neoclásica el salario menor de las mujeres? Falta de información. Una nueva escuela, la versión más moderna, pero la versión anterior asumiría que todos tienen la mejor información posible y a ese salario más bajo, la mujer aceptó ese salario más bajo porque genera la máxima satisfacción posible, es decir, es totalmente racional. Después, cuando aparece la teoría de juegos y empiezan las críticas una falla del mercado, que es la falla de información, lo que se dice es, no, lo que pasa es que no tenía toda la información posible para buscar con ese nivel educativo un trabajo que le pague el salario de eficiencia. Entonces ahí surge una respuesta para lo cual se acepta que aparezca el Estado. ¿Cuál podría ser? En términos de información, ¿cuál es la medida de política laboral que ayuda a mejorar el acceso a la información y a que los trabajadores puedan llegar al mejor trabajo posible? A ver si generalmente está en los ministerios del trabajo. ¿Educación, escolaridad? No, ya asumimos que tiene. La persona tiene un nivel alto, pero el salario las ocupaciones que consigue le pagan menor salario del que se supone que debería esperar esa persona por el nivel educativo que tiene. ¿Cómo hace una persona para encontrar la ocupación al salario de eficiencia? ¿Por el tiempo? ¿La disponibilidad de tiempo? Se supone que tiene la disponibilidad de tiempo. Por la canasta básica, por definir salario mínimo. No, eso no existe en la escuela neoclásica, porque el salario mínimo distorsiona, ese es el concepto. ¿Y la escala salarial también distorsiona? Claro. Son los servicios de intermediación laboral. Se supone que los servicios de intermediación laboral proveen información que los trabajadores les es muy costoso conseguir. Entonces permiten esos servicios de intermediación laboral, si funcionan bien, reducen el costo de buscar trabajo y proveen información para que el trabajador encuentre el trabajo al nivel de ingreso que debería tener, y a la empresa también le reduce el costo de buscar el trabajador con las competencias que está buscando. Pero es en lo que se outsourcing. Perdón, sí. Está el outsourcing. Sí. Es lo que en la teoría se llama fallas de mercado. Ustedes habrán escuchado hablar. ¿Quién no escuchó de fallas de mercado? Yo creo que todos habrán escuchado. Ahí alguien puso certificaciones, exactamente. Las certificaciones sirven para proveer información sobre, por ejemplo, las certificaciones que se hacen a las carreras universitarias. El objetivo es que el consumidor que va a elegir invertir en una carrera sepa que lo que está pagando es por una carrera que tiene las condiciones en las que esa inversión va a tener una tasa de retorno adecuada.
Y es lo que la economía son los únicos casos en que la economía neoclásica dice, ahí tiene que estar el Estado, a partir de las fallas del mercado. Porque ese supuesto de que todos tienen la información perfecta no es real. Y hay muchas fallas de mercado que son en general más a nivel macro. ¿Qué es lo que supone la escuela neoclásica? Que si mucha gente invierte mal y a nivel global, ¿qué pasa? En un país, esa inversión en educación mal de todo el mundo va a hacer que la inversión global en educación sea ineficiente. Por eso es que tienen que haber los servicios de intermediación laboral, de certificación educativa, de manera que nadie invierta en estudiar por ejemplo, en una universidad que no está habilitada, o que al final se va a cerrar sin que le dé el título, y mucha gente invirtió. Eso a la economía en general no le conviene. Otras causas de ineficiencia son, por ejemplo, bueno, ahora todo el debate de las vacunaciones. ¿Por qué las vacunas son obligatorias y gratuitas? Porque se parte del supuesto de que si todos nos vacunamos, a la economía, la economía va a gastar menos en salud. Va a ser más eficiente el gasto en salud. O en el caso del polio, por ejemplo, si todos nos vacunamos contra polio, nadie se va a enfermar contra polio y no va a haber personas con determinadas discapacidades, y eso le conviene al mercado, porque una persona que tiene una discapacidad tiene menor posibilidad de movilidad, de cambiarse de empleo, de ser autónomo, de elegir el salario de eficiencia. Entonces, en esos casos, la escuela neoclásica acepta el rol del Estado, que es lo que ellos llaman rol del Estado mínimo, que a todas nos sonará. Por eso, históricamente, también han aceptado la educación escolar básica gratuita. Y ese es el argumento en contra de la educación universitaria gratuita. Es un gasto alto que no necesariamente, al ser público, garantiza el vaciamiento del mercado, porque el supuesto es que la universidad pública puede estar ofreciendo carreras que no son las que necesita el mercado, y invirtiendo en una carrera que después no va a generar, o que no va a generar profesionales que logren el salario de eficiencia. Pero vamos a ver un poquitito más cuáles son las fallas de mercado. La otra falla de mercado es lo que se llama externalidad negativa, que es lo que veíamos en el caso de la contaminación. Como en el caso de la ropa. Cuando hay costos adicionales, la economía ambiental o la escuela neoclásica acepta que haya algún tipo de control, porque a la economía no es eficiente después el procesamiento de la basura, o no es eficiente la contaminación. Alguien paga por esa contaminación y eso no es. Pero ahí están las medidas muy distintas de política económica. Para algunos, la solución está en cobrar un impuesto al que contamina, y para otros es ofrecerle incentivos para que las empresas se cambien sus modelos productivos. Fíjense que son dos soluciones totalmente distintas. Incentivos económicos o créditos, y por otro lado, ahí están los debates más doctrinarios. ¿Qué hacemos con una industria que contamina? ¿La prohibimos? ¿Le cobramos un impuesto alto? ¿O le damos desde el Estado un crédito para que se reconvierta?
Y ahí tiene que ver a veces con la doctrina, pero también con la relevancia de esa industria. A veces, pero la relevancia también suele ser una cuestión ideológica, no tan económica. Para determinadas doctrinas, por ejemplo, si genera empleo, puede tener una justificación, y para otras no tiene justificación. O sea, ahí es donde están los debates más complejos, interesantes, donde se mezclan las doctrinas económicas, pero también con las prioridades de un país. Porque desde la doctrina neoclásica, ¿cuál debería ser la prioridad productiva de un país, según ustedes? ¿Cuál es el argumento? Que estoy segura que muchos de ustedes conocen ese argumento, esas palabras. Pero, ¿el empleo, el salario? Crecimiento, desarrollo. Más o menos. ¿Escucharon hablar del término ventajas comparativas? Ah, ¿Se acuerdan? Tiene que ver también, esto tiene que ver con la idea de ventajas comparativas es más macro. Para la escuela neoclásica dice: el país tiene que producir aquello que produce a menor costo posible. Pero eso, por ejemplo, puede significar producir carbón con muy poca mano de obra y mal pagada, o producir soja o producir madera sin valor agregado. Pero ese, aunque ustedes no lo crean, es también el argumento de la nueva economía del hogar. Porque las mujeres deciden no trabajar y quedarse en su casa. ¿Qué es lo que dice Gary Becker? Ahí. Que las mujeres se capacitan o prefieren hacer trabajo doméstico porque ahí son más productivas que los hombres y más productivas en el mercado laboral. Y ahí Gary Becker termina, y es una de las críticas a él, peligrosamente en una visión biologicista, porque dice: desde que nacen las mujeres se dedican a eso. Por eso es que ellas terminan ganando menos en el mercado y terminan dedicándose más al hogar. O sea, hay una cuestión muy complicada dentro de la escuela neoclásica que terminaría en un sesgo biologicista. O sea, a las mujeres les sale bien hacer trabajo no remunerado, como les sale bien eso, son menos productivas en el mercado, y por eso esa es la explicación de por qué ganan menos. Entonces, los costos de oportunidad de que salgan a trabajar son muy altos. Es decir, cuando una mujer compara, yo voy a ganar tanto, pero voy a tener que dejar de hacer esto, dejarle a mis hijos, contratarle a una persona extraña, y además tengo costos adicionales como la guardería, voy a tener que comprar más comida hecha, voy a tener que gastar en ropa para salir a trabajar, no es rentable, decido quedarme en la casa. Ahí están los dos tipos de costos. Los costos económicos de salir a trabajar: pasaje, ropa, cuidado de los niños y niñas, en menos tiempo para cocinar, por lo tanto se gasta más en comida porque se compra más comida hecha. Y los costos de oportunidad, que para las mujeres a veces se pueden cuantificar, pero otras veces no, como por ejemplo el proceso de socialización hace que las mujeres se sientan culpables por dejarle a los hijos. Otro costo de oportunidad en el caso de ustedes, por ejemplo. Ustedes, cuando decidieron estudiar, dar este curso, no solamente habrán averiguado cuánto cuesta el curso, sino habrán hecho el cálculo de qué sacrificaban por este curso.
sacrifican, a lo mejor el lunes era el único día que veían a su hijo en la cena, o el jueves era el día que se iban a visitarle el día que tomaban otro curso. Entonces no hay costos económicos, pero sí algo dejan de hacer por tomar un curso, y eso es lo que se llaman costos de oportunidad. O si es un curso pagado, cuando uno decide estudiar una maestría, por ejemplo, y tiene que pagar mucho, bueno, ¿cuál va a ser el costo de oportunidad de invertir mucho en mi educación? Probablemente 2 o 3 años sin vacaciones. Además de la cuota y del pasaje y de los libros y de todo lo que implica una maestría. Entonces, estudiar más tiene costos económicos y costos de oportunidad. Y esos costos de oportunidad en la escuela neoclásica son muy importantes. Y digamos que ninguno de fíjense que esos cálculos, estos ejemplos que yo le estoy dando, son ejemplos que se dan en la vida cotidiana. La diferencia y la principal crítica que se da desde la economía feminista es que no todas las personas tienen la misma posibilidad de tomar esas decisiones con esa racionalidad y basados en el egoísmo y el altruismo, sino que hay restricciones. Las mujeres no son igual que los hombres a la hora de tomar esas decisiones. ¿Están viendo ahí el PowerPoint? No, no se está viendo el PowerPoint. Ah, es que como estoy yendo y a veces me entusiasmo y... Pero es muy interesante lo que se plantea, porque es el gran debate de, como tú mencionas, ¿no? De que omite el tema de la división sexual del trabajo, omite los cuidados y naturaliza las explicaciones de por qué las mujeres son las que, o sea, como asume que las mujeres son las cuidadoras o las mejores que cuidan, entonces se da esta idea del altruismo o de las ventajas comparativas, ¿no? Que es bien perverso. Y a partir de ahí empezamos con la crítica. Una vez que espero que hayan igual, si ustedes paren y podemos volver atrás, y igual el jueves volvemos otra vez a lo mismo. La economía feminista tiene 3 tipos de críticas. Uno, una crítica epistemológica. ¿Cuál es el objeto de la ciencia económica? En la escuela neoclásica está totalmente centrado en la idea del equilibrio de los mercados. Es decir, cómo hacer para pensar en una economía y cómo pensar la economía y cómo pensar las políticas económicas para el equilibrio en el mercado. Es decir, que todo lo que se produzca se venda, incluyendo el menor desempleo posible. Ahí no importa, como veíamos desde el principio, el nivel del salario, si es salario mínimo o el salario de subsistencia. Ese es un gran cambio que hay con los clásicos. Hasta el último clásico, Marx, Adam Smith, David Ricardo, Tomás Malthus, los fisiócratas, los filósofos griegos, en todos ellos había un marco normativo moral que era el ingreso de subsistencia, el mínimo necesario para la reproducción del trabajo. Pero para la escuela neoclásica eso desaparece. El centro de la cuestión está en el mercado, en el intercambio en el mercado. Y la otra crítica es un sujeto sin identidad, que después a partir de ahí la crítica se da la crítica de la economía feminista. La segunda crítica es al método, que es la matematización de las relaciones económicas. Por ejemplo, Gary Becker matematiza las decisiones matrimoniales, es decir, cómo se toman las decisiones de con quién casarse, o delinquir o no delinquir. Entonces, dentro de un modelo matemático se pone la educación, la edad, el nivel educativo de los padres, el barrio en el que vive,
el color, y se llega a la conclusión de que una persona que de determinadas características tiene una probabilidad de delinquir de tanto. El problema es que esos modelos se aplican para todos y no siempre, por ejemplo, se aplican para hombres y mujeres. Y resulta que cuando uno desagrega para las mujeres, resulta que salen cuestiones distintas que el modelo no puede explicar porque no incorporó variables que diferencian a hombres de las mujeres. Por eso es que en la economía feminista es muy difícil que encontremos esa crítica basados en el mismo método, porque la economía feminista critica el método. Entonces sería ilógico que matematice también las relaciones sociales. De todos modos, ha ido avanzando de manera a explicar por qué critica. Y, por ejemplo, busca analizar con las encuestas de uso del tiempo, busca explicar por qué las mujeres ofrecen menos trabajo, pero no con el mismo método matematizado de la escuela neoclásica. La economía feminista tiene dos hitos importantes en los 90. Un documento de Sandra Harding, un libro de Sandra Harding muy importante, y después en 1990 la creación del grupo de economía feminista y en 1992 la primera revista. Sin embargo, desde 1970 hay textos relativamente importantes que empiezan a dar una fuerte crítica a los abordajes y empiezan a mostrar temas que son los que después se debaten en la economía feminista, como por ejemplo la producción académica de Esther Bosrup, sobre que fue más macro sobre el rol de las mujeres en el desarrollo. Ese es un libro que muchas de ustedes a lo mejor escucharon hablar porque parte de un análisis de las mujeres campesinas. Y de 1970 a 1990 hay muchos documentos en ese ámbito, en casi todos nuestros países hay, y empieza a hablarse sobre todo del tema de género. Hasta que, bueno, con la organización de las economistas feministas y la primera revista, digamos que la mayoría de los artículos señalan ese como un punto central de la economía feminista como una disciplina propia de la economía. ¿Quieren hacer? Yo me entusiasmé y veo que ya estamos a las 7:30, son las 7:30. ¿Quieren hacer un receso o continúo? ¿Qué opinan? Eso, ¿qué opinan? Porque por la hora quizás sería bueno culminar, no sé, pero... Creo que ya hay luz, voy a ver si pruebo. Tú si quieres más bien traer un vasito con agua o algo adelante, Verónica. ¿Y por qué no paramos 5 minutos? Perfecto. Entonces, después ya tratamos de ir cerrando. Y si tienen algunas preguntas, algunas cuestiones que puntualizar antes de cerrar, mejor. Entonces volvemos atrás. No se preocupen si hay temas a los que quieren volver para atrás. Bueno, y voy a traer un vasito con agua y veo si ya se prendió la luz porque yo ya estoy oscura. Ok, gracias.
Estoy viendo que querían seguir. Podemos seguir ahora. ¿Les parece? Ok. Bueno, ¿cuáles son las principales críticas de la economía feminista? En primer lugar, la idea del homo economicus total, racional. Porque ese al final de cuentas lo que plantea la economía neoclásica no es cualquier persona, es un hombre blanco, joven, aislado y autónomo. Y esa autonomía es justamente una de las cuestiones centrales que plantea la economía feminista y desde el punto de vista de la sostenibilidad de la vida y del cuidado. Porque asume que las personas viven en un entorno social, que todas las personas somos vulnerables desde el día que nacemos hasta el día que morimos, y en esa vulnerabilidad se dan las relaciones afectivas y las relaciones de cuidado. Y cuando hablamos de cuidado no hablamos del otro extremo de la autonomía, que es la dependencia, sino de las relaciones cotidianas que cualquier persona en el marco de las relaciones sociales se da en términos de afectividad y cuidado. Esta idea también, después vamos a ver, se traslada a la idea que tenemos también de la protección social. Cuando hablamos de protección social no estamos hablando de solamente de dependencia por edad, es decir, se necesitan políticas de protección social para las personas mayores o para los niños y las niñas. Cuando partimos del supuesto de que todas las personas tenemos cierto grado de vulnerabilidad, aunque no siempre de dependencia, cuando pensamos en sistemas de protección social, estamos pensando en sistemas de protección social teniendo en cuenta el ciclo de vida, teniendo en cuenta el sexo, teniendo en cuenta muchos otros factores que solamente la pobreza o la edad necesitan protección social, solo los niños y niñas y las personas mayores. También parte de un supuesto en la nueva economía del hogar, cuando se complejiza la economía ortodoxa, parte del supuesto, y por eso hablaba de dictador benevolente y del altruismo, de una familia nuclear con un hombre proveedor y una mujer cuidadora. Y si nosotros vemos los tipos de familias que hay en América Latina, resulta que ese tipo de familia a veces es entre el 25 y el 40% de América Latina. Las otras familias son extendidas, ampliadas, tienen jefatura de hogar femenina, son dos jóvenes que trabajan. O sea, hoy, si uno ve las estructuras familiares en América Latina, ve estructuras familiares totalmente diferentes a la que uno se imagina como la que está en la teoría microeconómica. Y se parte la teoría microeconómica, como viene de la mano del liberalismo, parte del supuesto de que todos los agentes son iguales. Por eso, cuando hablábamos de información perfecta, todos los agentes tienen toda la información y ninguno de los agentes tiene capacidad para decidir los precios. O sea, no existe ninguna empresa, por ejemplo, que pueda modificar el precio a su favor. Y no existen consumidores que puedan modificar o definir los precios. Y eso no necesariamente es así. Existen desigualdades y esas desigualdades afectan a la capacidad de decisión o a la capacidad de elegir, a la capacidad de ofrecer tiempo de trabajo o tiempo de ocio o de asumir tiempo de ocio.
Y a partir de ahí, de estas críticas, es que se construye una idea totalmente distinta de no solamente de familia, sino de toma de decisiones, que a su vez tiene una correlación en la política económica, porque cuando estamos hablando de un sistema económico capaz de autorregularse, capaz de definir precios de eficiencia y capaz de llegar al óptimo productivo y de consumo, lo siguiente es asumir que no se necesita un Estado que regule, salvo en los casos en que haya fallas de información, fallas de mercado, y esas fallas de mercado impliquen distorsión a la hora de del equilibrio del mercado. Esa es la lógica que sigue a la escuela neoclásica. Y es un poco la lógica que también escuchamos cuando se realizan se toman ciertas decisiones en términos de, por ejemplo, definir el salario mínimo, que hoy, por suerte, en América Latina, digamos que no hay, casi todos los países tienen salarios mínimos. Sin embargo, siempre hay algún sector en la economía de nuestros países que vuelven a decir que los salarios mínimos distorsionan las decisiones económicas y el equilibrio de mercado. O hablan de la eficiencia de las empresas privadas como si fuera que en nuestros países se manejan como si fuera que las empresas están todo el tiempo en competencia y pueden no definir precios. Y sabemos que en nuestros países las empresas definen determinados precios. Las telefónicas, y en general no tenemos una gran cantidad de empresas en todos los ámbitos. Tenemos 3 o 4 empresas que definen, y si uno ve, por ejemplo, las instituciones de defensa al consumidor, que es una típica institución neoclásica porque también trata de resolver una falla del mercado, que es la existencia de distorsiones por parte de algunas empresas, vamos a ver que cuando funcionan bien las oficinas de defensa al consumidor, en general demuestran que estos postulados neoclásicos no funcionan bien. Y cuando hablamos de alianzas público-privadas también nos encontramos con eso. ¿Cuál es el principal argumento a favor de las alianzas público-privadas? La eficiencia del sector privado y la competencia. Es decir, ¿qué es lo que nos dicen en nuestros países? Y cuando vemos el argumento nos dicen, no, el Estado funciona mal, no define, no invierte lo necesario para generar, no cobra las tarifas que tiene que cobrar y paga a veces salarios a sus trabajadores por encima del salario de eficiencia. Por eso se necesitan alianzas público-privadas, de manera que compitan por el mejor servicio. Por eso los estados llaman a licitación de empresas que ofrezcan, por ejemplo, una ruta, porque son más eficientes y porque ofrecen al menor precio posible. Sin embargo, cuando uno analiza los costos, se da cuenta de que no necesariamente son las más eficientes y no necesariamente hay competencia, porque en muchos casos se definen las reglas para las alianzas público-privadas en las que solamente se pueden presentar 2 o 3 empresas. Por lo tanto, nuestros países no tienen condiciones para elegir a la más eficiente, sino que terminan eligiendo a las que se presentan. Y muchas veces también hay cuestiones
como el tráfico de influencia, la corrupción, que hacen que finalmente las alianzas público-privadas no sean ni eficientes ni competitivas y terminan sumando deudas. Entonces, fíjense que estos argumentos que se trabajan desde la escuela neoclásica en términos del funcionamiento de los mercados van desde la cuestión mínima del debate de la inversión en la educación universitaria y los argumentos en contra de la educación pública universitaria, hasta los mismos argumentos se trasladan a las decisiones de reducir la inversión pública en ciertas áreas para argumentar a favor de las alianzas público-privadas. Perú tiene algunos casos, por ejemplo, de alianzas público-privadas en salud, y los argumentos están en este mismo sentido, en que las alianzas público-privadas ofrecen determinados servicios a un costo menor que el sector público y por eso son más eficientes. Sin embargo, cuando uno mira por qué son más eficientes algunas alianzas público-privadas en el ámbito de salud, lo que se encuentra es que para ganar eficiencia usan menos días de internación, con lo cual envían a las personas convalecientes antes a los hogares. ¿Y quién se encarga en los hogares de esas personas? Por lo general las mujeres. Es decir, su eficiencia se basa en el trabajo gratuito de las mujeres. En otros casos se encontró que, por ejemplo, las alianzas público-privadas en salud eran más eficientes porque hacían muchas más cesáreas, porque se podían planificar. Y esas cesáreas, claro, terminan siendo, terminan teniendo ganancias de eficiencia, pero las cesáreas tienen más riesgo en las mujeres y también una convalecencia más larga dentro de los hogares cuando vuelven a sus casas con sus bebés, y además necesitan de otra mujer que deje de trabajar o que le ayude. Entonces ese tipo en qué se basa la eficiencia del sector privado también hay que tener cuidado. Una cuestión importante de la economía feminista es que no es una crítica solo a los supuestos. Es decir, en el caso de la escuela neoclásica, no solamente critica que no existe el modelo neoclásico de competencia perfecta, de racionalidad del agente económico, sino que critica postulados centrales que hacen que los resultados o las premisas con las cuales concluye la escuela neoclásica no sean ciertas. Por ejemplo, y una de las cuestiones que está muy, muy estudiado es que no hay un vínculo automático entre educación y salarios de eficiencia. No necesariamente aquellos que estudian más aumentan sus salarios en la misma proporción o tienen las mismas tasas de retorno. Y eso se ve en las cuestiones de género. Y hoy podemos ver, por ejemplo, que las mujeres tienen las mismas credenciales educativas, se cerraron brechas de cobertura en el caso de las mujeres, pero ellas siguen ganando menos. Y eso no lo puede explicar la teoría neoclásica. O estudian más, quieren trabajar más, pero están más desempleadas. ¿Y cómo se explica eso? Porque además, si son jóvenes, no solamente estudiaron más, sino que además tienen menos hijos que antes. Pero de todos modos están más desempleadas que los hombres. ¿Qué es lo que hay ahí? Que entre dos jóvenes que tienen la misma licenciatura, tienen 25 años, no tienen hijos, pero ese mismo grupo tiene una tasa de desempleo más alta cuando es mujer que de hombres.
¿cómo se explica eso en el mercado? Y no se explica, tampoco se explica por qué tienen menor nivel salarial. Eso hace que la fortaleza de la economía, que la economía feminista sea mucho más fuerte en términos académicos que solamente decir ese modelo, esos supuestos sobre los que se basa la teoría económica no existen, sino que con ese modelo, con esos supuestos, esas hipótesis y los datos que tienen, no se logra explicar por qué continúan las desventajas de las mujeres en términos de resultados microeconómicos. Y bueno, y finalmente una crítica central de la economía feminista es el objetivo final. El objetivo final de la teoría microeconómica de la escuela neoclásica es el equilibrio general o el vaciamiento del mercado, es decir, que todo lo que se produzca se venda, que todos los agentes económicos que quieran trabajar 20 horas consigan trabajo por 20 horas, todos los que quieran trabajar por 40 horas consigan por 40 horas. Lo que plantea la economía feminista no es solamente, no es el equilibrio del mercado, sino es cómo se produce o se garantiza la reproducción social, obviamente en este caso a nivel micro. Verónica, Sí. creo que por un momento, no sé si fui solo yo, se puso un poco, creo que solamente es mi internet que está mal. Perdón, disculpa. Bueno, si alguien quiere hacer algún... Antes de cerrar, si hay alguna duda, algún comentario. No sé si me escuchan. Sí, se escucha y no sé si alguna quiere hacer un comentario. Tú acabas de plantear que el objetivo es distinto, pero no estás diciendo cuál es el objetivo de la economía feminista, o si se escuchó, o no se escuchó bien por mi parte. Sí, la reproducción social y la sostenibilidad de la vida. O sea, ¿cómo hacemos desde la microeconomía para garantizar que al interior de los hogares todos los agentes económicos, en los términos microeconómicos, puedan desarrollar su vida con la misma potencialidad, con las mismas capacidades, con las mismas libertades? Mientras que para la escuela neoclásica el eje o el fin último de sus postulados es la eficiencia del mercado, la eficiencia económica. Hola, Verónica. Muchas gracias por tu clase. Ahí, prender la cámara. Interesante porque hoy en esos grupos de WhatsApp tuvimos una discusión sobre el hecho de que en Brasil las elecciones de tales eligieron muchas mujeres negras, mujeres trans, en fin, mucha gente diferente. Pero una compañera dijo que por qué buscamos siempre resaltar lo que es diferente y no lo que es igual. Que quiere decir que, no sé si uno conoce las teorías feministas, lo que pasa por su cabeza, pero entiende que las condiciones son naturales. Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Es muy difícil, por ejemplo, tratar eso en términos de economía. No sé si te parece algo así, porque si uno no logra explicar que las condiciones son diferentes, que las mujeres tienen desventajas desde siempre, ¿cómo poner eso en términos de economía? Yo decía, no sé si quedó claro lo que estoy planteando, pero es
es muy difícil, no se trata solo de comprender cómo estaba María Refugio, creo que estaba comentando que estaba con dificultades de entender los conceptos económicos, pero creo que no es exactamente de eso que se trata, ¿no, Verónica? Es que es muy, muy difícil plantear, especialmente cuando hay muchos hombres que todavía no saben nada de patriarcado, de feminismo, de economía, así que es un poco complicado. Así que esta clase sirve mucho para que nosotros podamos tener más argumentaciones para explicar a los compañeros, no sé, es eso que me estaba pasando ahora, ¿no? Que te escuchando, me acordaba de que es muy difícil tú poner esas cosas en discusión. No sé si te parece algo así o qué piensan las compañeras o los compañeros de clase, no sé. Solo un comentario. Yo creo que en el tema económico, la ortodoxia nos dio la idea, y parten de eso, toda la construcción de la economía ortodoxa es esa de que somos iguales. Y eso se traslada también a la macro. Por eso es que un esfuerzo muy importante de la economía feminista es decir, los fenómenos económicos ni la política económica es neutral al sexo o a hombres y mujeres, porque hay construcciones sociales diferentes, hay expectativas diferentes, aspiraciones diferentes, necesidades diferentes que hay que considerar en dos sentidos. Por un lado, para garantizar que todas las personas puedan desarrollar todo su potencial y al final del día ser felices. Y en el sentido del análisis económico, que no son todos iguales a la hora de los fenómenos. El sistema tributario no le afecta por igual a hombres y mujeres, la deuda no le afecta por igual a hombres y mujeres, un sistema de protección social que asume que le va a beneficiar a todos por igual, no necesariamente va a tener esas características, y eso tenemos que saber, porque a la hora de construir políticas, ya sabemos que en algunos ámbitos no es así. Poner una escuela, invertir en una escuela, no necesariamente garantiza que las nenas vayan a la escuela, que las niñas vayan a la escuela. Tampoco necesariamente garantiza que ellas terminen. Tampoco garantiza que si ellas terminan, tengan las mismas oportunidades laborales que los hombres. Y así podemos ir mirando toda la trayectoria, y eso, aunque parezca que parece que es más social y no tiene un componente económico, resulta que en términos de la inversión pública y la inversión en educación sí tiene componentes económicos, porque si la política fiscal, la que financia educación, no incorpora líneas de financiamiento en aquellos factores que hacen que las mujeres deserten de la educación, no vamos a conseguir que ellas se queden en el sistema educativo. Y eso y así podemos hablar de un montón de cuando, por ejemplo, nos endeudamos por infraestructura. ¿En qué países escuchamos que la infraestructura que se va a construir con deuda es de cuidado? Para que más mujeres puedan decidir estudiar y trabajar. Entonces, esa idea de que somos iguales es un concepto que, bueno, en economía es totalmente compatible con la escuela neoclásica, que a su vez en términos de política económica es compatible con el liberalismo económico, asumiendo que todos somos iguales en el origen, y sabemos que eso es así, ni somos iguales económicamente ni en términos de género, de raza ni de... Perfecto, gracias.
Creo que estamos fuera, nosotros pasamos un poco la hora, pero no sé si María, no sé, Verónica estaba levantando la mano, creo. María dice, podrían comentarnos algunos que pudieran emprenderse con perspectiva. ¿Algunos qué es? Comentarnos algunos. Y también habla de ejemplos de APP en la administración. Quizás por la hora lo podemos dejar para la próxima clase. María, y si podés enviarnos por WhatsApp a lo mejor o por mail, así busco ejemplos. Y algunos que pudieran emprenderse se refiere a las APPs, María, porque no, la segunda pregunta es la que no me queda muy clara, para apuntarla. Y APP en la Sí, administración. lo que pasa es que se cortó el mensaje. Yo estaba hablando de que hace algunos días justo quería encontrar algunos ejemplos de asociaciones público-privadas que estuvieran enfocadas a la perspectiva de género o con perspectiva feminista. No logré identificarlos. En este sentido va mi pregunta, si pudieran comentarnos algunos ejemplos de APPs con perspectiva feminista, y también otra pregunta que me surgió derivada del último comentario, si desde la economía feminista pudiera hablarse de externalidades en razón de género. Voy a buscar ejemplos, pero el último relevamiento que yo hice fue justamente lo contrario. No consideran, entonces terminan teniendo impacto, en algunos casos impacto negativo, como el de caso de la salud y, por ejemplo, las cesáreas. Y sí, se puede hablar de externalidades en términos de negativas, en términos de género, pero las cuestiones de falla del mercado tienen también una mirada crítica desde la economía feminista. Mejor hablar de no son neutrales o tienen impacto negativo. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Vero. Entonces seguiríamos el día jueves. Sí, el jueves entraríamos a la macro, que creo que es un tema que es más, son temas más comunes porque son temas que constantemente estamos mucho más familiarizadas con el tema macro. El problema es que la macroeconomía, así como estamos familiarizadas, se fundamenta en estos componentes microeconómicos. Cuando hablamos de PIB, estamos hablando de un sesgo totalmente, pensando en el bienestar, centrado en la producción. Y en la producción que se mercantiliza. No estamos hablando del cuidado, ni estamos hablando del trabajo no remunerado. Toda esa visión macro viene también tiene sus pilares o sus pies en estas ideas micro. Nos vemos entonces. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias a todos, gracias. Cuídense. Igual pasamos algunos textos quizás para ayudar a comprender estas cosas. El otro día nos pasó un diccionario, creo que voy a compartirlo, no sé si lo compartí también. Gracias, Vero, nos vemos. Chao.